Continuamos con más en Economía Verde y recordarán ustedes lo que se viene registrando, lo que hemos dado a conocer, ¿no? En distintas partes del país, las lluvias hacen que se eleven el caudal de los ríos y esto representa un peligro para las poblaciones que se encuentran muy cerca de estos sectores. Sin embargo, queremos dar a conocer una noticia o una información importante que viene desde la Autoridad Nacional del Agua, porque ellos están alertando de que la franja marginal, que es la zona que se ubica precisamente cerca a los ríos, la ribera de los ríos, pues está siendo tomada por poblaciones, por viviendas y por cultivos. Para poder conocer más a qué se debe esto o qué se puede hacer o los peligros que representa esta reincidencia, ¿no? Viene el río, se lleva parte de la ribera, sin embargo, cuando ya no hay la temporada de lluvia, regresan las poblaciones a estos sectores para que represente después en adelante un peligro nuevamente. Para conversar de este importante tema ya está con nosotros Abner Zavala, él es director de la Autoridad Administrativa del Agua de Cañete Fortaleza de la ANA. Señora Zavala, muy buenas tardes, bienvenido a Economía Verde. Muy buenas tardes, Romy, un saludo a la teleaudiencia. Muy bien, a veces nos preguntamos por qué hay poblaciones en las zonas vulnerables, ¿no? La zona de la ribera de los ríos. ¿Por qué el agua recupera su cauce, la fuerza naturaleza, se lleva toda su paso y se lleva grandes hectáreas de cultivo? ¿Qué es lo que está alertando la ANA o cuál es esta alerta que es importante que la ciudadanía en conjunto, todo el país conozca? Sí, mire, esta campaña que está lanzando la Autoridad Nacional del Agua, denominada Respetar el río es cuidar tu vida, obedece a una problemática. La problemática es que a lo largo de los años estas franjas marginales, que son aquellos espacios colindantes al cauce de los ríos, que se debe dejar libre, que tienen una finalidad que es la de proteger al mismo cauce, funciona también como camino de vigilancia. A lo largo de los años, sobre todo en aquellos tramos que colindan con las ciudades, con las poblaciones, vienen siendo ocupadas. Entendemos que hay un inadecuado ordenamiento territorial, un inadecuado crecimiento de las viviendas. En ese sentido, estos espacios muchas veces son utilizados para asentarse. Ya sea para la ubicación de viviendas. Ubicación de viviendas, ¿no? También ocupación por diversas actividades económicas que se instalan ahí. ¿Y esto qué produce? Que las poblaciones que se ubican en estas fajas marginales son más vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A que cuando tengamos la crecida de los ríos, haya desbordes, son los primeros afectados. De ahí la importancia de mantener la intangibilidad de estas áreas que están estipuladas en la Ley de Recursos Hídricos como zonas intangibles. Y ahora, y en estas zonas intangibles, señor Zavala, ¿cuánto se ha identificado de presencia, por ejemplo, de viviendas? Y si en esa línea también se puede dar a conocer zonas de cultivo. Sí, a lo largo, por ejemplo, si hablamos de los ríos que están en la ciudad, básicamente los ríos de Chillón, Rímac y Loirín, que cruzan la ciudad de Lima, tenemos más o menos entre un 50 y 60% de las fajas marginales ocupadas, ¿no? Ya sea por viviendas o por actividad agrícola, ¿no? O económica, ¿no? Sí, hay veces vemos, por ejemplo, restaurantes o centros recreacionales que se instalan hasta el mismo borde del cauce de los ríos, ¿no? Entonces todo eso conlleva un peligro, una vulnerabilidad. Claro, y lo que usted señalaba hace un momento es que todo lo que es el cauce, la ribera de los ríos deberían estar libres, deberían ser zonas donde no se asiente población, donde no haya el desarrollo de la actividad agrícola. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Nosotros creo que de una u otra manera vemos saliendo de Lima los centros campestres, que unos pasitos y ya vemos el río, pero sin embargo después cuando se lee o cuando llegan las lluvias vemos de que estos centros son invadidos, inundados, afectados, representando también una grave afectación económica para estos centros, pero finalmente lo que tiene más peso es la vida, ¿no? Entonces de allí la preocupación. Ahora, esto básicamente, ¿por dónde pasaría la responsabilidad? Estamos hablando de la competencia a nivel de municipios, de repente un trabajo de fiscalización, de control. ¿Qué ha identificado la ANA? A ver, hay que tener en cuenta que luego del fenómeno del Niño Costero del año 2017 se origina una normatividad
que encarga mantener la intangibilidad de las fajas marginales a los gobiernos regionales, en coordinación con los gobiernos locales. Entonces, los gobiernos regionales actualmente tienen esa función de mantener la intangibilidad de estas zonas. Pero también entendemos que esto es un tema social. Vemos en algunos casos viviendas instaladas por 20, 30, 40 años ya en esas zonas, ¿no? Y en ese sentido también el Estado tiene algunos mecanismos de reubicación de poblaciones asentadas en estas fajas marginales, ¿no? Pero también hay otra casuística de ocupación precaria de esta faja marginal. Tenemos conocimiento, por ejemplo, de muchas veces trafican con la necesidad de la gente de tener población, mafias que comercializan ilegalmente estas zonas como vivienda, ¿no? Muy bien. Por eso que se pone en práctica esta campaña que volvemos a mencionar. Se trata la campaña Respetar el río es cuidar nuestras vidas. Si usted en algún momento recibe alguna propuesta de vivienda, de repente a bajo costo, cerca al río, no la tome, por más de que represente una oportunidad, porque lo que va a suceder es que finalmente el cauce del río en algún momento va a socavar la parte baja y al final todo se lo va a llevar cuando se incrementen los caudales de los ríos y más aún cuando se presenta ese tipo de fenómenos, ¿no? Como el fenómeno del Niño, vimos el año pasado el ciclón Yaku, son cosas que de una u otra manera se presentan de manera inesperada porque la dinámica de la tierra en realidad está cambiando, el cambio climático mismo representa u origina, ¿no? De que se den este tipo de fenómenos de manera atípica. Y sobre todo quería incidir esto, ¿no? Para los que recién nos estén viendo, una franja marginal, que estamos repitiendo bastante ese término, representa aquella zona que es básicamente la ribera. Esa es la forma como se le denomina, la normativa así lo dice. Entonces, no se ubique en una franja marginal. ¿Y dónde queda, señor Zavala, el tema de las quebradas? Que también es una zona intangible, una zona de peligro también. ¿Allí hay una recomendación también desde la ANA? Sí, hay que tener en cuenta que la faja marginal se determina tanto para el cauce de los ríos como para las quebradas. Entonces, las quebradas también cuentan con su faja marginal, ¿no? El ancho de la faja marginal obedece ya a estudios individuales y particulares de cada zona. ¿Y para un río cuánto es una franja marginal? Eso, no hay un ancho específico determinado. Pero un estimado, ¿cuánto podemos decir de 20, 30, 10 metros, ¿no? Eso obedece a las características hidráulicas propias del río. 10, 20 metros. Sí, para lo cual también se hacen estudios, ¿no? Estudios de tipo hidráulico. ¿Y en quebradas? En quebradas podemos estar hablando, y similar, dependiendo de las características de las quebradas, podemos estar hablando de 10, 15, 20 metros. Eso hay que recalcar. No hay un ancho preestablecido, sino obedece a las características propias de cada quebrada o de cada cauce. Claro, además que, a ver, ya uno sabe por dónde va el cauce del río, ¿no? Cuando hay una intensa lluvia en una quebrada, sabemos dónde confluyen justo y hay poblaciones, hay viviendas justo donde cruzan, donde caen dos peñascos, dos rocas, dos cerros ahí. Entonces es evidente que cuando se reúna toda esta acumulación de agua, por ahí ocurran los huaicos y se lleve todo a su paso. De ahí la importancia de tomar acciones de prevención, trabajar en conjunto. Por eso que con esta entrevista también es un llamado a los alcaldes a que tomen acción. La ANA está haciendo su labor de dar a conocer de que se están incrementando. En todo caso, hay poblaciones en estas franjas marginales que se ha identificado. ¿Ustedes considerarían de repente que ha aumentado esta ocupación de la franja marginal o se mantiene o hay un trabajo de mitigación o va bajando? ¿Qué es lo que se viene evidenciando? Sí, sobre todo han habido quebradas que por años, algunas hasta 40, 50 años, nunca se activaron. En el fenómeno del... las personas decían, no, por acá nunca cae, acá no va a pasar nada. Claro. El gobierno local facilitaba quizás algunas habilitaciones, algunas constancias de posesión o instalación ahí, y luego en el fenómeno del Niño costero o en el Yaku se activaron. Quebradas que uno podría imaginar que nunca iba a suceder nada, llegaron a activarse y encontraban
en su camino pues, a esta población asentada, ¿no? De ahí la importancia de que los gobiernos locales deben tener un adecuado ordenamiento territorial. Una adecuada delimitación de lo que es o hasta dónde va la franja marginal, ¿no? Sí, la Autoridad Nacional del Agua es la que delimita la franja marginal. Y una vez delimitada, ya el gobierno regional y el gobierno local es el llamado a mantener esa intangibilidad de estas fajas marginales. Muy bien, señor Zavala, muchísimas gracias por esta información que nos trae. Ya estamos alertados, no hay que ubicarnos en la franja marginal, que vendría a ser toda esta zona cerca a un río, alguna quebrada o alguna zona donde haya agua principalmente, ¿no? Entonces, esta es la recomendación y a tener presente entonces esta campaña. Respetar el río es cuidar tu vida, es cuidar nuestras vidas. Hay que alejarnos de estas zonas sensibles que, sobre todo en temporadas donde hay mayores lluvias, suele reclamar un poco el cauce original y a veces ocurren situaciones de afectación a la población. Muchísimas gracias, señor Zavala, por estar aquí. A usted, Romy, muy amable. Muy amable también usted. Es Abner Zavala, director de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete, Fortaleza de la ANA.